Buenas tardes a todos. Buenas tardes un día más a los webinars de Pharmaforum. Hola, buenas tardes. Os vais incorporando a muy buen ritmo todos los asistentes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras todos nos conectamos. Buenas tardes. A ver, veo que se va incorporando. Perdón por ese teléfono. Buenas tardes. Podemos, como ya hay unos cuantos, voy a ir dando información. Aquí en el lateral tendréis el chat, lo podéis activar en la parte inferior de la ventana. Perdón. Ya. Como vuelvo a repetir, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a los webinars de Pharmaforum. Aquí en la parte inferior tendréis el chat que utilizaremos para comunicarnos. ¿De acuerdo? Pues si hay algún problema de audio, de micro, de vídeo, cualquier cosa, utilizaremos esa zona para comunicarnos, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos los asistentes, que ya veo que son un montón que se están incorporando. Hola, buenas tardes, veo que lo estáis empezando a utilizar. Hola Amelia, hola Alicia, hola Kautar. Bueno, pues lo utilizaremos ahí. En la parte inferior también tenéis un botón de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Donde podréis plantear vuestras dudas a nuestros ponentes de hoy, que tenemos unos ponentes de lujos en este webinar que se titula Terapias avanzadas, una oportunidad para el sector farmacéutico español, ¿de acuerdo? Está patrocinado, como bien podéis ver aquí, por Imereti, por Qualifarma y por Valtria, ¿de acuerdo? Y voy a ir presentando, hola María, hola Pérez, hola Esther, bienvenidos a todos. Muchas gracias por dedicar el tiempo un día más en estos webinars. Os vais incorporando todos poco a poco, pero ya hay bastantes. Así que voy a ir presentando un poco a los ponentes que tenemos esta tarde, ¿de acuerdo? Como moderadora vamos a tener a Andrea Romero, ella es responsable de calidad en Laboratorios Imereti. Luego vamos a tener a Sol Ruiz acompañándonos, que es jefe de División de Biológicos, Biotecnología y Terapias Avanzadas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. También vamos a tener a Mariano García Arranz, que es investigador principal en el Laboratorio de Nuevas Terapias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y también de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a tener como otro ponente en este webinar a Rosana García, que es directora general y consultora técnica de Grado C y también es consultora en Regulatory Affairs y Manufacturing en Viralgen, Vector Core. Y por último vamos a tener también, por supuesto, a Enrique Corral, que es director de desarrollo en Valtria. Como moderadora vamos a tener a Andrea Romero, que se puede ir ya conectando su micro y su vídeo. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes a todos y te voy a ir cediendo paso. Muchas gracias a todos los asistentes y muy buena suerte con la ponencia. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por acudir una tarde más, como bien decía Guillermo, a los seminarios de Pharmaforum. Es una pena que no podamos organizar este evento como muchas otras ocasiones se ha realizado de manera presencial, pero bueno, este año con la situación que tenemos vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y que sea un evento rápido, fluido y que podamos participar entre todos. Bueno, yo me gustaría en primer lugar comentar, para los que no estén familiarizados con ello, qué es el entorno de las terapias avanzadas, qué son y un poquito rápidamente en 3 minutillos en qué consisten. Bueno, las terapias avanzadas son medicamentos de uso humano o veterinario que tienen su propia legislación y normativa, igual que los medicamentos. Se clasifican en 3 grandes categorías, que serían los medicamentos de terapia génica, terapia celular y ingeniería de tejidos. Dependiendo de la manera en la que se administren las células, si van unidas a un scaffold estaríamos en ingeniería de tejidos, si van solas estaríamos hablando de terapia celular somática y si tienen alguna manipulación genómica estaríamos hablando de terapia génica. Es importante tener en cuenta que a día de hoy España es uno de los países pioneros en todo este ámbito de medicamentos, en el ámbito de las terapias avanzadas, ya que se ha generado muchísima investigación y muchísimo desarrollo en el ámbito de la academia, lo que nos ha permitido posicionarnos como país en una posición muy avanzada. Además, España es pionera y ocupa el puesto principal en Europa y prácticamente en el mundo de ensayos clínicos con este tipo de medicamentos y muchos de estos ensayos clínicos que se realizan con terapias avanzadas, prácticamente todos están bajo el amparo de una institución pública o académica. Es de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Entonces, en el seminario de hoy vamos a tratar de hablar sobre ese tema, la importancia que hay de conseguir hacer una traslación del conocimiento científico que se ha hecho a día de hoy con este tipo de medicamentos y la importancia que tiene hoy en día la industria farmacéutica en el desarrollo de los mismos y que estos productos que se han desarrollado lleguen a la ciudadanía en su totalidad y no bajo el amparo de los ensayos clínicos. Entonces, para hablar de este producto, pues lo mejor que podemos hablar es contar con los mejores. Así que vamos a empezar a presentar a los ponentes y según les voy presentando, pues si quieren las condiciones del ordenador lo permiten, pues se van incorporando poco a poco. Entonces, bueno, vamos a empezar con Sol Ruiz, que es jefa de División de Biológicos, Biotecnología y Terapias Avanzadas en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. No sé si puede conectarse. Después vamos a hablar con Mariano García Ranz, que es investigador principal en el Laboratorio de Nuevas Terapias en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid y también profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a tratar también con Rosana García, que es directora general y consultora técnica de Graducel, que es es la consultora más importante del país en el ámbito de las terapias avanzadas, y también consultora de Regulatory Affairs y Manufactura en Viralgen. Y por último tenemos a Enrique Corral de Baltia, que es el director de desarrollo y que nos va a dar una idea un poco más focalizada a lo que viene a ser la industria farmacéutica y la fabricación de este tipo de productos en sus instalaciones. Bueno, muchas gracias a todos por participar y por estar aquí. Y bueno, como he comentado, España ha sido líder durante muchísimos años y continúa siendo a nivel de publicaciones científicas y desarrollos científicos y preclínicos de este tipo de productos. Y bueno, no sé, Mariano, qué tienes que decir en este ámbito, si el modelo español en el desarrollo de este tipo de productos, qué tipo de asociaciones necesitarías, financiaciones, etc. Muy bien, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por asistir y esperemos que disfrutéis de la jornada. Lo primero, creo que mis compañeros de ponencia son exquisitos y vais a disfrutar seguro, ¿no? La pregunta que me ha hecho Andrea es bastante complicada. El modelo español de terapia que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, a ser un país, yo creo que es referente a nivel internacional, pues está muy conjugado sobre todo por una apuesta a nivel estatal. Pensad que desde el año 2008 aproximadamente ha habido una convocatoria de los ministerios públicos para que todos los grupos de investigación consigamos financiación de alguna manera para terapias avanzadas, muy específica la convocatoria como tal. Y eso ha permitido que desarrollemos bastantes protocolos y desarrollemos bastante la investigación en terapias avanzadas. Por otro lado, tenemos otros dos agentes que han sido exquisitos y una colaboración maravillosa. Por un lado, la Agencia Española del Medicamento nos ha apoyado a todos los investigadores de una manera, vamos, espectacular. Y cada vez que teníamos una duda, pues íbamos a darles la murga a los pobres. Y nos ha atendido siempre con una alegría y bueno, entonces ha hecho todo muy fácil. Perdonad. Y ya en una tercera pata que podríamos hablar sería el efecto que han tenido sobre todo las pequeñas industrias, spin-off y startup, que han surgido alrededor de esta línea, que han apoyado bastante a los grupos de investigación. De hecho, yo diría que el éxito español promueve de esos sistemas de investigación. Es más, yo lo dividiría en tres maneras de investigar en terapias avanzadas. Por un lado estaba el modelo que yo llamo empresarial, que es una empresa se dedica a probar fármacos, en este caso terapias avanzadas, y uno de los muchos puede ir bien, y esto es un coste muy elevado. Por otro lado, pero ese que funciona bien se puede expandir a multitud de personas o puede ser aplicado a multitud de personas. Luego yo llamo el modelo que tenemos institucional. Esto es personal mío, todas estas ideas y estas variaciones mentales, ¿no? Luego el modelo personal, institucional, que es el que hacemos o que se hacen muchos grupos de investigación. Nosotros nos generamos, tenemos nuestro proceso de desarrollo a partir de fondos públicos principalmente y generamos un trabajo en la línea y tenemos éxito. Claro, podemos tener éxito, pues como pasó en el caso del Hospital Puerta de Hierro, se genera el primer fármaco a autorización de uso, pero ¿a cuántas personas se puede aplicar? Es un solo centro que lo puede aplicar, con lo cual limita ese potencial que podría tener. Y yo lo llamo lo que a mí me encanta, que es el modelo mixto. Y es el que yo siempre he apostado desde los principios de toda esta aventura, ¿no? Y estoy de acuerdo, los centros de investigación público, gracias a la financiación pública que nos ha dado y que nos está permitiendo avanzar y desarrollar numerosos estudios, pues somos capaces de llegar a hacer todo un ensayo preclínico, llegar a las primeras fases clínicas
con el apoyo, como voy a decir, tanto de los CEIC como de la Agencia Española del Medicamento y con la financiación de todo el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Sanidad, y con eso tener un resultado que hemos llegado a clínica. Un resultado a clínica muy cortito, muy pocos pacientes, pero que ha demostrado una seguridad de un tratamiento y una posible eficacia por el número. Y ahí es cuando las industrias, desde mi punto de vista, deben apostar por los grupos de investigación, hacer que las instituciones recuperen su dinero, pero van a jugar sobre seguro, de tal manera que yo creo que todos ganamos. Y eso es un poco parte de lo que ha conseguido el modelo español ahora mismo, ¿no? Estamos en esa fase en la que los grupos de los hospitales o grupos de centros de investigación, estudios de investigación, estamos probando multitud de tratamientos en terapias avanzadas, estamos llegando incluso a generar los primeros resultados en clínica y hay muchas empresas, especialmente pequeñas empresas en España, que se están interesando por eso, que están generando un retorno económico que les hubiera costado mucho más el poder llegar a un resultado probando diferentes tratamientos y haciendo todo el estudio de ellos. Y de esa manera, al final, yo creo que estaríamos todos ganando y yo creo que ha permitido posicionar a España en la situación que tenemos. No sé, esa es una opinión así muy general y muy rápida de mi pensamiento. Muy completa, Mariano. Muchas gracias. No sé, Sol, qué es lo que, si tienes algo que añadir, ya que Mariano, bueno, pues habla de esa buena relación que hay con la agencia, sobre todo con el Departamento de Terapias Avanzadas, que nosotros también alabamos. No, muchas gracias, Andrea y Mariano, también por vuestras amables palabras. También muchísimas gracias por invitarme aquí esta tarde. La verdad que no mucho más que añadir, estoy completamente de acuerdo con Mariano. El desarrollo de cualquier medicamento actualmente es muy complicado y es costoso. Entonces, desde luego, como habéis dicho, el sistema español tiene muy buenos grupos, una red de terapia celular en particular, también en terapia génica, muy buena, con muy buenos investigadores, pero esa fase o ese salto de la academia a hacer ensayos clínicos que son muy costosos y fundamentalmente ensayos clínicos en fase 3, dependiendo obviamente de la indicación, realmente no se puede hacer sin un apoyo muy importante. Entonces, incluso un grupo académico, si tuviera apoyo económico, es bastante difícil, digamos, cumplir con todos los requisitos que tiene actualmente la regulación de medicamentos, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor, como mencionaremos más adelante, no solamente llegar a una autorización, sino que una autorización de comercialización quiere decir que después hay que hacer todo un seguimiento de farmacovigilancia, que hay que cumplir con un plan de gestión de riesgos, que hay que hacer un seguimiento del producto, que probablemente haya cambios post-autorización, todo eso, incluso mantener la autorización de comercialización es muy costoso, ¿no? Entonces ahí es donde sí, todos los proyectos que sean prometedores, pues como ya ha ocurrido y hemos visto ejemplos, pues sí que sería muy importante tener un apoyo empresarial detrás o de una compañía que permita que aquellos productos que realmente son prometedores en un área terapéutica determinada pudieran salir adelante. O sea que completamente de acuerdo con Mariano. Gracias. Gracias, Sol. Y bueno, Rosana, tú que trabajas un poco de manera dual como consultora en los dos sectores, tanto en la parte de la academia como en la parte de la industria, sorprende ver que el número de medicamentos que finalmente consiguen una autorización de comercialización respecto al número de ensayos clínicos que se hacen, pues bueno, parece que no es muy parejo, ¿no? No sé qué punto de vista tienes tú. Sí, desgraciadamente es así, pero esto viene dado por lo que acaba de explicar muy bien Sol, ¿no? Bueno, gracias a todos además por asistir, que primero que no lo he dicho. Y bueno, y continuando con la pregunta, es cierto, o sea, hay una complejidad tal para llevar a cabo el desarrollo de este tipo de medicamentos que bueno, pues se hablan de unos porcentajes como que el 5% de los desarrollos llegan a una fase 3 y de esas fase 3 a lo mejor el 1% acaba comercializándose, ¿no? También tengamos en cuenta que son medicamentos muy nuevos y eso que se están desarrollando desde 2003, pero o sea, ya hemos aprendido muchísimo todo el mundo, incluida la agencia, incluidos los investigadores, incluidos los promotores, pero nos queda mucho por aprender, ¿no? Y de hecho, pues los medicamentos convencionales tardan entre 12 y 15 años en funcionar de manera global y total, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que en 2003 se reguló esto
y que estamos en 2021, pues todavía estos medicamentos son unos bebés, ¿no? En ese sentido. Entonces, también la regulación ha ido avanzando en función a las características especiales de estos medicamentos, tanto en la implementación de normas GMP para su fabricación como en la regulación específica, porque son medicamentos diferentes. Y luego estoy totalmente de acuerdo con Mariano, porque además él y yo fuimos colegas y pioneros en esto desde 2003 al principio y fue el punto de partida casi de la terapia celular en España, ¿no? Y es verdad que el conocimiento surge de las instituciones, surge del hospital. O sea, ¿por qué la terapia celular o por qué la terapia génica? Pues fundamentalmente porque el médico se encuentra con un paciente que tiene una patología o una enfermedad que no sabe cómo solucionar y hay que dar muchísimas gracias de tener este personal con este espíritu investigador, ¿no? Porque lejos de resistirse a decir esta enfermedad va a acabar con mi paciente y no puedo hacer nada, pues hay un espíritu muy fuerte de investigación en el sector público, ¿no? En los hospitales, en el sistema sanitario que tenemos, de investigar sobre esto. Entonces, el comienzo empieza ahí y a partir de ahí y de toda esa financiación que hubo en ese momento, ¿no? Que luego se cortó por el tema crisis que pasamos todos, pues ahí se le dio un empujón muy fuerte y es por eso por lo que somos uno de los países con más desarrollo investigador, ¿no? Pero claro, como decía Mariano, muy bien, tú llegas y te haces un ensayo clínico fase 2 con 25 pacientes, 30, en estos medicamentos el número de pacientes suele ser bajo, y ya lo tengo, y vale, y es prometedor, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me financia un fase 3? ¿Cómo llevamos esto a comercialización? Porque ya fase 3 es complicado, comercialización, vamos, ni os lo cuento. Entonces, claro, si no hay esa colaboración público-privada, pues es imposible llegar a un desarrollo, ¿no? Y bueno, y esa es la visión. Realmente hay muy pocos medicamentos en el mercado, creo que siguen siendo 10, aunque creo que eso lo sabe Sol mejor que yo, pero creo que son 10 los que están autorizados. Y bueno, pues cada uno con su también con una observación detrás después de su autorización de comercialización muy fuerte, porque tampoco tenemos datos científicos de o sea, esto no es paracetamol, que ya se sabe uno qué contraindicaciones puede tener, ¿no? Aquí no lo sabemos porque no tenemos tiempo suficiente de observación en estos medicamentos como para vivir con ellos alegremente y no hacer una observación muy cercana una vez que se han comercializado. Y bueno, todo esto deriva de que son medicamentos innovadores, muy nuevos, muy prometedores. Yo creo, y además animo a las grandes farmacéuticas, que seguro que hay alguien de grandes farmacéuticas escuchándonos, porque es el futuro, o sea, eso está muy claro, ¿no? De hecho, no hay más que ver los números de cantidad de farmacéuticas grandes que se están metiendo en el mundo de terapias avanzadas, pues porque dentro de unos años será la medicina del futuro y porque hay que innovar, ¿no? No todos son los antibióticos y no todos son, sino que hay otras cosas en las que también merece la pena invertir y arriesgarse. Y ya son muchas, yo diría que prácticamente todas las farmacéuticas que de una forma u otra están metidas ya en el mundo de las terapias avanzadas. Pues muchas gracias, Rosana. Y bueno, siguiendo con lo que estaba comentando Rosana, no sé, Enrique, tú que trabajas más en de desarrollo de negocio, toda la parte del sector farmacéutico, el tema de la industria, más todo un tema un poco más tradicional, no sé muy bien cómo lo ves, si notas que las grandes compañías, como bien dice Rosana, participan o quieren innovar en este tipo de productos o las desconocen, que también podría ser. Bueno, para nosotros, comentando desde la posición que yo veo, que es desde esas que han identificado ya esa fase 3, que tienen un requerimiento de ingeniería y construcción en un entorno GMP, para mí hay espacios muy concretos. Hay las inversiones de las farmacéuticas nacionales de tamaño mayor. Yo la verdad no veo muchas iniciativas que estén avanzando en esa inversión, siendo que hay un campo importante y hay, no sé, iniciativas muy grandes como la de Viralgen, en la que Bayer ha apostado, pero no es una nacional.
o la de Tygenix, en la que Takeda ha apostado, pero nuevamente no es una nacional. Yo creo que hay un espacio muy importante de oportunidad para las farmacéuticas nacionales para encontrar ese camino. El otro ámbito típico pues, es el que comenta Mariano, es fundación, universidad, hospital, detrás del grupo de investigación, a través del modelo hospitalario, pero claro, ahí llegamos a chocar cuando tienes que llegar a la fase de comercialización. Es otro salto, es un ámbito en el cual la participación de la industria farmacéutica es necesaria no solo por capital, también por conocimiento. Tener un plan industrial no es algo obvio. Tener un plan industrial es algo complejo que requiere de personal pues eso, especializado, recursos y capacidad de entender el camino y no equivocarse ni en plazos ni en recursos necesarios. Y ahí la verdad es que yo desgraciadamente he visto más multinacionales aprovechando las oportunidades en España que nacionales aprovechando las oportunidades en España. Bueno, pues no sé si quizás, Sol, respecto a este punto, no sé si quizás, como decía Enrique, puede ser desconocimiento por parte del sector industrial, de las compañías farmacéuticas nacionales, este tipo de productos. Quizás lo ven complejo hacer un dossier de registro. Por ejemplo, tenemos una pregunta de uno de los asistentes que indica que este tipo de terapias y el principio activo que puede tener una terapia celular o una terapia génica, que a nivel de registro, ¿qué es? O sea, ¿existe un principio activo? No sé, quizás la agencia podría, pues, no sé, ayudar a estas compañías, a las farmacéuticas tradicionales. Sí, no, es cierto y gracias por la pregunta. Yo creo que quizá hay algunas, pero también quizá a lo mejor lo que nos ha pasado es que en España sí que tiene muchas empresas farmacéuticas, pero quizá más dentro del sector tradicional. Si hablamos dentro de los medicamentos biológicos, biotecnológicos, pues ese tejido es mucho más restringido. Entonces, para una compañía que está familiarizada o que tiene mucha experiencia, digamos, en medicamentos tradicionales químicos, este sí que es un área que es complicado entrar, porque es necesario tener un conocimiento que es, digamos, peculiar para el manejo de este tipo de productos. Por eso quizá, sí, muy bien, como decía Enrique, no solamente es una cuestión de dinero, sino también de conocimiento, ¿no? Es cierto que alguna empresa española ha intentado o está en ello y desde luego desde la agencia, igual que hacemos con los investigadores, pues hay un apoyo total, es decir, desde la Oficina de Innovación, bueno, pues es un punto de apoyo, de entrada para todos y tenemos tantas reuniones como sea necesario, tanto con investigadores, académicos, médicos de hospital, pero también con compañías farmacéuticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la agencia, digamos que apoya completamente cualquier iniciativa que pueda haber en ese sentido, ¿no? También la agencia europea tiene también, y quizá como sabéis, pues bueno, una parte de los medicamentos de terapia avanzada que hay autorizados han seguido una iniciativa que se conoce como PRIME, de Priority Medicines, y la idea es también que aquellos medicamentos que sean prometedores, que vayan a cubrir un área terapéutica, digamos, no cubierta con tratamientos convencionales o con los tratamientos que estén autorizados, pues, y que tengan unos resultados iniciales prometedores, pues también es una manera de hacer un seguimiento durante todo el desarrollo del medicamento para que vaya dirigido de manera que luego pueda, digamos, llegar a comercializarse lo antes posible, ¿no? Y como digo, varias han sido autorizadas siguiendo esta iniciativa, ¿no? Nuestra recomendación quizá es a nivel nacional, como sabéis también, los ensayos clínicos se autorizan a nivel nacional, es decir, incluso si hay un ensayo multicéntrico tendría que tener la autorización de cada agencia nacional, de la agencia de cada país. Hay también cada vez una mayor armonización entre los requisitos entre los diferentes países de la Unión Europea, pero nuestra recomendación es siempre, quizá por la proximidad, es contactad con la Agencia Española de Medicamentos. Nosotros estamos, obviamente, participamos en todas las instituciones europeas, incluida la Agencia Europea de Medicamentos, con lo cual, digamos, la proximidad, por lo menos, de la Agencia Española sí que es una primera guía, bien para hacer estudios no clínicos y hacer solamente aquellos que sean necesarios,
y tanto como para el desarrollo clínico inicial. Y nosotros somos también los primeros que, cuando veamos que ese desarrollo va avanzando, dirigir también hacia la Agencia Europea de Medicamentos para que haya una asesoría científica de cara a los ensayos de fase 2, fase 3, ¿no? También de manera que se puedan hacer de la forma más digamos, eficaz posible, tanto desde el punto de vista económico como de otro tipo de recursos. Pues muchas gracias, Sol. Ligando un poco con todo este tema, no sé, Mariano, si tienes algo que añadir, porque son como dos grandes mundos distintos, el mundo de la academia y el mundo de la industria, al final son conocimientos muy, muy complejos. No sé si tú has tenido experiencia en Vale, la verdad que la pregunta es complicada, no te voy a engañar, ¿no? Es complicada porque para mí son dos mundos distintos, pero que cada vez nos damos más la mano, o intentamos darnos más la mano, si no, esto no tiraría. ¿Por qué a las industrias, sobre todo en España, les cuesta tanto entrar en estas terapias avanzadas? Entre otras razones, yo creo que es que el coste de la terapia avanzada es altamente elevado. Las necesidades posiblemente de equipamientos, de manufactura, son muy elevadas y luego hay un aspecto importante. La caducidad de los fármacos que se generan es muy corta. Con lo cual, hay que creérselo mucho para invertir en esto. O sea, hay que vivirlo, pues no sé, como muchos de los investigadores lo hemos vivido, para creer en esto. Esa es la razón, pues, por ejemplo, que dentro de lo que la Red Nacional de Terapia Celular, del Instituto de Salud Carlos III, pues un grupo elevado de investigadores a nivel nacional y de todas las comunidades autónomas, pues llevan muchos años trabajando conjunto, se han generado salas de producción y se han generado ensayos hasta llegar a fase 2 acabados, numerosos ensayos y en diferentes patologías y con más o menos éxito. Pero como os dije antes, para mí ese es el punto clave. A partir de ahí, y como han dicho tanto Enrique como Sol o Rosana, no hay forma material ni tenemos experiencia suficiente como para conseguir llegar a todo el mundo y desarrollar un fármaco desde un fase 3. O sea, eso es muy, primero en costes es elevadísimo, lo cual no tiene sentido que ninguna institución pública pague ese dinero cuando ya ha invertido hasta llegar a esa fase 2. Segundo, los estudios que hay que hacer de farmacovigilancia, controles, etcétera, somos investigadores. Muchos de ellos estamos en un laboratorio, otros están en la clínica, pero no nos dedicamos, hemos aprendido mucho de papeles, la verdad es eso, ¿no? Hemos aprendido a hacer muchísimos papeles, es una cosa que nos está desbordando y a guardarlos un montón de años y las cosas que ya no nos caben en los laboratorios, pero pero no es nuestro trabajo, no debe ser. Porque el tiempo que te dedicas a hacer esos papeles, no estás pensando en algo nuevo o buscando nuevas reuniones para buscar nuevas iniciativas. Entonces, yo creo que aquí tenemos una simbiosis que si seguimos adelante, pues seguiremos en el paso que estamos y conseguiremos que España siga siendo una referencia y si no, nos vamos a quedar atrás. O sea, yo lo tengo clarísimo. Si no somos capaces de darnos la mano la empresa y las instituciones públicas, hospitales o centros o institutos de investigación, etcétera, universidades, creo que no vamos a poder avanzar. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión, reforzando todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que es algo que vemos todos los que estamos en el segundo tan obvio y al mismo tiempo tan difícil, porque realmente algo que parece tan obvio que no se cumple de una manera más generalizada, y ya digo, yo las razones que considero es eso, que es el riesgo de estas patologías, perdón, de estas terapias, a la hora de manufacturar los medicamentos, y un aspecto importante es el tema de caducidad de ellos, es tan elevado que yo creo que echa atrás un poco a las industrias. Por eso mi apuesta de dárselo casi hecho desde las instituciones públicas, de tal manera que sea fácil relanzarlo y que consigamos todos ganar. O sea, porque yo soy de los que si gana la empresa, debo ganar mi institución. Si no gana la empresa, mi institución, como mucho, debe recuperar lo que ha invertido en el mejor de los casos. Esa es mi opinión, pero esa es muy personal, ¿no? Otros compañeros míos me matarán por esto, pero yo soy así. O sea, aquí tenemos, o ganamos todos o no gana nadie. Y en la apuesta la hacemos todo. Entonces yo creo que debe ser así. Dime, Sol. Sí, Sol. Perdón, que no encontraba el mute. No, tiene razón Mariano, pero también es verdad, o sea, hay aspectos que son peculiares de las terapias avanzadas, pero no nos olvidemos que
con otros medicamentos y sobre todo con biológicos, hay muchos proyectos que empiezan en el ámbito académico. Quiero decir, hay anticuerpos monoclonales, hay otro tipo de moléculas que empiezan en ámbitos académicos y que luego han pasado, digamos, bueno, pues a lanzarlas o a completar el desarrollo una gran empresa. Con lo cual, es verdad que es algo más peculiar en este caso, pero que eso ocurre. Y quizá a lo mejor, pero eso podría ser el tema de otro debate porque es más complejo, el ver cómo puede haber ese retorno hacia, bueno, pues lo que es público y que ha habido una gran parte del desarrollo que se ha hecho con dinero público. Pero yo creo que eso quizá es otro tema y que no sería tampoco específico de terapias avanzadas, ¿no? Quizá por comentar, porque antes me lo preguntaste, André, y se me olvidó, he visto algunas de las preguntas sobre la definición del principio activo en las terapias avanzadas, pues es verdad que es complejo, pero al fin y al cabo, pues sería, al igual que para otro medicamento, esa parte del medicamento que es responsable de la acción terapéutica, ¿no? Entonces, pues en el caso de una terapia génica, pues vamos a hablar a lo mejor de si es un vector viral, de todo el vector con el transgen o con el gen terapéutico incorporado, o si es un plásmido, pues va a ser el plásmido, si es una terapia celular, pues pueden ser las células o pueden ser las células combinadas con un producto sanitario, o sea, ahí tendríamos que comentar en cada caso específico cuál es el principio activo, ¿no? Y es verdad que a veces encajar la definición de principio activo en una terapia avanzada en lo que se llama el dossier, es decir, en toda esa documentación que ha mencionado Mariano, pues a veces es complejo porque es verdad que es distinto al de otros medicamentos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los ejemplos de las terapias avanzadas autorizadas y se ha conseguido hacer. Y tampoco, quiero decir, la legislación está ahí, pero nada está escrito en piedra como para no poder moverse un poco hacia los lados, ¿no? Entonces, eso ha podido ser con las que están autorizadas, tanto de terapia génica como ingeniería tisular, como terapia celular somática. Entonces, es posible. Otra pregunta que dicen sobre cómo funciona el Innovation Task Force de la EMA. El Innovation Task Force es solamente una vía de entrada informal. Es lo mismo que yo comentaba a nivel nacional y a nivel de la Agencia Española sería la Oficina de Innovación. Si vais a la página web de la Agencia Española, ahí encontráis o hacéis una búsqueda, pero debería haber una entrada a la Oficina de Innovación con una dirección de correo electrónico donde podéis plantear preguntas, pedir, solicitar reuniones, etcétera. Esa sería nuestra vía de entrada. Y puede ser tan informal o tan formal como el que lo solicita quiera, ¿no? El Innovation Task Force de la EMA es, digamos, un grupo formado por expertos de diferentes áreas y que de una manera informal escuchan sobre el proyecto, la presentación del proyecto y lo dirigen en una dirección u otra. Entonces, digamos que es una primera toma de contacto, ¿no? Que sería, como digo, el equivalente a la Oficina de Innovación en España y que existe en otras muchas agencias nacionales, ¿no? Luego hay también un comentario muy largo que ya nos llevaría a todo. No voy a entrar porque habla también sobre las vacunas COVID y ahí hay mucha mezcla, digamos, de temas. Entonces, bueno, deciros que desde nuestra visión, desde la Agencia Española y desde la Agencia Europea en la que participamos en todos los grupos, como todas las agencias nacionales, hay mucho más detrás de lo que parece en ese comentario sobre que todo ha ido demasiado rápido, ¿no? Y hay muchas razones, pero como no es el tema de esta tarde, lo voy a dejar, pero el que tenga la consulta, si quiere luego aparte o a través del correo electrónico hacerla, pues encantados también de dar toda la confianza necesaria en ese sentido, ¿no? Gracias. Solo una pregunta, Andrea. Solo una pregunta. Cuando empezaron los biológicos también pasó algo muy parecido. Hubo un boom de estos de tal, pero que llegaron muy pocos a término, que es lo mismo que está pasando con las terapias avanzadas. Se está repitiendo el mismo ciclo. Totalmente. Tienes toda la razón, Mariano, porque yo recuerdo cuando comenzaron los primeros monoclonales, que también monoclonal, la bala mágica que va a resolver, y al final se han tardado 20 años en ver la gran, digamos, explosión de monoclonales. Ahora mismo tenemos muchísimos anticuerpos monoclonales para muchísimas indicaciones, que hipercolesterolemia, o sea, cosas que hubieran sido impensables en el pasado, pero que desde ese primer monoclonal, que como digo, era
un medicamento dirigido hacia una diana de forma muy específica, pero se han tardado 2 décadas en que realmente eso haya sido un éxito, ¿no? Entonces, probablemente las terapias avanzadas, que como has dicho, son más complejas, pero también tendrán que hacer probablemente ese recorrido y ese camino, ¿no? Rosana, no sé si quieres decir algo, que tienes la manita, así... Y bueno, ya hemos derivado bastante del tema inicial, pero bueno, dos puntualizaciones. Una, respecto a algunos de los comentarios que hay ahí. Como explicaba al principio, estos medicamentos están extremadamente controlados, por si alguien tiene alguna duda, ¿eh? Y digo extremadamente aquí delante de la agencia, porque, o sea, quiero decir, hay que pasar una preclínica increíble, hay que pasar un protocolo clínico increíble, pasas por comités éticos, son muchos años de desarrollo, prima la seguridad del paciente sobre todas las cosas, después prima la eficacia, pero quiero decir, o sea, están muy controlados, muy regulados, y esto no es una cosa que pueda hacer cualquiera alegremente, ¿no? Respecto a la colaboración público-privada que decía Mariano, es verdad que, a ver, estas terapias tienen muchos retos, ¿no? Tienen el reto financiero, pero también es súper importante el reto regulatorio, que ya se va caminando mucho sobre él, ¿no? Para poder hacer esto cada vez más viable. Pero hay un reto tecnológico tremendo, ¿vale? Pues porque tenemos lo que decía Mariano, ¿no? Una caducidad de estos medicamentos, sobre todo en terapia celular, muy bajos. Los CAR-Ts ahora mismo tienen 6 horas, 8 horas desde que le fabricas hasta que lo puedes poner. Eso te obliga de alguna manera a que produzcas esas células prácticamente a pie de cama del paciente. Hay otras que no, que se han mejorado en eso, hay otras que ya se ponen congeladas, que todo eso ha sido tiempo de ir caminando, ¿no? En todos estos años. Hay terapia génica que se puede congelar y ponerla cuando quieras, o sea, todo eso se ha ido evolucionando, pero es verdad que hay un reto tecnológico desde el punto de vista de manufacturing, ¿no? Que es un poco mi parte, ¿no? Y es verdad que no cualquier laboratorio farmacéutico habitual de medicamentos convencionales puede de pronto decir, venga, yo me voy a meter en terapia génica o celular, porque se va a encontrar en un mundo totalmente desconocido, como digo, muy complicado tecnológicamente, que necesita muchísimo personal cualificado, que es difícil de encontrar, y necesita, pues, bueno, una instalación distinta a lo que están acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Pues que una gran farmacéutica, de las tradicionales de siempre, compran empresas más pequeñas que ya tienen todo ese conocimiento, tienen todo ese expertise y tienen montado todo ese sistema para fabricar eso. No es que ellos se vayan a hacer una instalación y vayan a empezar a trabajar en esto y vayan reclutando gente que pueda trabajar en esto, sino que ya cogen grupos muy determinados, con mucho expertise para hacer esto, y compran empresas. Entonces, también es muy importante el paso entre la academia y esas empresas, quizá intermediarias, hasta llegar a una muy, muy grande, que desarrollen, pues, ese ensayito fase 2 o fase 3, que la gran farmacéutica luego se haga cargo de inyectar dinero en esa empresa, que es la que tiene el expertise y es la que puede llegar a hacer una fase ya más avanzada y más comercial. Y eso es mucho más rentable para una gran farmacéutica que empezar de cero, obviamente, o hacerse una instalación o demás, sino que dentro de su negocio, una parte la dediquen a voy a invertir en terapias avanzadas, más que voy a empezar a fabricar terapias avanzadas. Era la puntualización que quería hacer. No sé, Enrique, no sé si tienes tú algo que añadir en esta parte, en este aspecto de las instalaciones que hay que construir y demás. Bueno, las instalaciones, en realidad el proceso completo, el viaje que indica Mariano entre la investigación y el primer paso en la industria farmacéutica, a nivel de instalaciones tiene una cierta complejidad, pero va mucho más allá de esto. Quiero decir, la verdadera dificultad está en el propio diseño del proyecto.
en entender la globalidad de lo que tienen delante. No es solamente una instalación, sino que además, y esto Andrea, Rosana, bueno, cualquiera de los presentes lo tenéis claro, hay que tener un sistema de calidad, te enfrentarás a todo un reto en la formación del personal, trabajar en un entorno aséptico, tendrás que hacer un media fill, son cosas que son saltos que desde el laboratorio hasta la comercialización hay un camino grande. Es una base de conocimiento a este respecto es imprescindible. A este respecto, precisamente, figuras como la vuestra, Gradocel, Rosana, que da un soporte a poder hacer ese primer salto a quien viene de un mundo que le resulta esto ajeno, pues, es realmente importante en ese diseño. O el soporte que puede dar Imereti como para poder hacer primeras fases como CMO, para hacer una primera aproximación y ir entendiendo el camino. Pues aquí lo tenemos. En realidad, desde nuestro punto de vista, el viaje que hay que hacer para hacer ese camino normalmente pasa por hacer una buena conceptualización del proyecto, entender cuál es el dimensionado, entender cuál es el requerimiento que generas, entender cuál es el espacio que te va a ubicar y las instalaciones que vas a necesitar, y esto hacerlo, como decía, desde un principio coordinado con un sistema de calidad al que vas a tener todo va a tener que ir en paralelo a toda una cantidad de recursos que son específicos, complejos de conseguir, de formar, y esto muchas veces desde la investigación a la comercialización pues cuesta visualizarlo, y esto genera errores pues en la mala elección del espacio, sitios con alturas en las que no te caben las cosas, que cuando llegas a una zona GMP la altura es imprescindible, ¿no? Tengo esta cantidad de aire y de espacios que las alturas son casi más problemáticas que las superficies, o todo ese espacio que te vas a llevar en entradas y salidas de personas y materiales, o toda la necesidad de instalaciones robustas porque van a funcionar 24 horas. No te vale que te paren el frío, el calor, la electricidad, porque estás en un espacio que para habitualmente. Bueno, son cosas que hay que verlas, pero sobre todo cometes un error en tu proyecto en cuanto a cronograma, en cuanto a recursos asociados, ¿no? Afortunadamente para mí la visión es que España es un ecosistema en el que tenemos la capacidad de esto poderlo resolver. Tenemos los investigadores, aquí representados por Mariano, pero no solamente Mariano, una enorme cantidad de gente que está con verdaderas oportunidades. Tenemos, afortunadamente, una agencia que en este espacio está realmente volcada en ayudar, en estar al lado y estar con la puerta abierta, porque entienden claramente que es un espacio en el que hay que aprender todos juntos y ellos tienen que hacer su parte de seguridad, pero están para ayudar y realmente están para ayudar. Contamos con soportes como el vuestro, como el de Imereti, como el de Gradocel, para ayudar a hacer el camino, y además hay una capacidad soporte también a nivel nuestro de proveedores que entendemos cómo poder andar ese camino a nivel de instalación. Yo creo que es un escenario que, juntando las piezas en el orden correcto y dibujando el proyecto, realmente hay un camino y hay donde soportarse para hacer el camino. Sí. Muchas gracias, Enrique. Sí, nosotros también estamos de acuerdo con lo que estabais comentando todos, de que es verdad que la necesidad de pequeñas startups o spin-off pues son fundamentales antes de saltar a una producción industrial de una gran compañía, por el expertise que comentaba Rosana. Y bueno, no sé ya, son menos cuarto, si queréis podemos ir abriendo un turno de preguntas. Quizás hay aquí una hablando del tema regulatorio, un poquito que va centrada sobre el tema de exclusión hospitalaria, las autorizaciones de uso, etcétera. Quizás Sol pueda responder a esta pregunta mejor que nadie de los que estamos aquí. Gracias, André. Gracias por la pregunta. A ver, sí, es complejo. Bueno, como sabéis, o quizá para recordar a todos los que están, a todos los participantes, por si a lo mejor hay gente que está menos familiarizada con el tema, digamos, la principal pieza legislativa en la Unión Europea es un reglamento de 2007 sobre terapias avanzadas. Este reglamento daba la posibilidad de que si se daban una serie de circunstancias, un medicamento fabricado para un paciente bajo la responsabilidad de un médico, para administración en un único hospital, etcétera, podía
digamos, no necesariamente ser autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos. Es decir, los medicamentos de terapia avanzada tienen que seguir lo que se conoce como procedimiento centralizado que coordina la Agencia Europea de Medicamentos, pero si se cumplían esas características, el producto podía autorizarse a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que eso que está recogido en el reglamento de una forma, digamos, muy breve, cada país de la Unión Europea lo ha interpretado de forma diferente, ¿no? Entonces, algunos lo han regulado como un uso compasivo, es decir, como es para un único paciente, se hace sin necesidad de ensayos clínicos o con ensayos clínicos muy pequeños, etcétera. Y otros pues lo han hecho quizá similar a una autorización de registro. Y en España lo que se reguló por un Real Decreto que regulaba los medicamentos de terapia avanzada de producción industrial. Y la idea era dar cabida a algunos tratamientos que antes de que esta legislación específica sobre terapias avanzadas entrase en vigor, pues ya se estaban haciendo bajo el amparo de la Organización Nacional de Trasplantes, como era el trasplante de condrocitos o de células de limbo corneal o de fibroblastos. Entonces la idea era dar cabida a esos, en aquel momento, productos manejados como trasplantes, pero que ahora mismo eran considerados como medicamentos de terapia avanzada. Entonces era dar cabida a esos productos, pero sin excluir la posibilidad de otros, ¿no? Entonces, ahora mismo en España hay 2 medicamentos autorizados con esa, lo que denominamos autorización de uso, no es una autorización de comercialización, que se da a un único hospital. Y la idea es que si hay un medicamento de terapia avanzada prometedor y que puede ser de utilidad para los pacientes, se puede dar esa autorización de uso, también con la condición de continuar con el desarrollo clínico, y la idea o el objetivo final sería que ese desarrollo clínico pudiese tener un soporte robusto como para algún día ir a una autorización por la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, esa es la situación en España, ¿no? Si consultáis la situación de otros países, pues hay países quizá como Alemania, que tienen bastantes medicamentos autorizados por esa cláusula de exclusión hospitalaria, otros que, como digo, es casi un equivalente a un uso compasivo. Y luego tenemos ahí la situación española, que yo creo que es la de otros muchos países que quizá tienen, pues no sé, muy poquitos productos autorizados o medicamentos autorizados mediante esta vía. Aclarar que en la autorización de uso, como la contemplamos en España, sí que sería necesario tener un desarrollo clínico, al menos un desarrollo clínico mínimo que permita determinar la eficacia y seguridad del tratamiento, aunque quizá pueda ser en un pequeño grupo de pacientes, con la idea de irlo ampliando después de la autorización, porque estas autorizaciones de uso están sujetas a una revisión anual de los datos que se van generando. Y por aquí había otra pregunta que indicaban los laboratorios que fabrican en el hospital, las salas blancas de los hospitales, realmente no disponen de un código MIA como un laboratorio farmacéutico titular. No sé, Rosana, quizás esta pregunta. Sí, así es. El MIA solo corresponde a laboratorios farmacéuticos autorizados, en nuestro caso por la Agencia Española del Medicamento. Las salas de hospitales tienen un tratamiento especial, tienen que cumplir normas de correcta fabricación, exactamente igual que un laboratorio farmacéutico acreditado, pero tienen otro tratamiento, no necesitan acreditarse como laboratorio farmacéutico porque realmente ellos no van a fabricar para vender el medicamento, ¿no? Ellos están haciendo un desarrollo clínico, probablemente para su hospital o para otros hospitales en el entorno de un ensayo clínico, bien unicéntrico o bien multicéntrico, y ese es el objetivo. Entonces ellos no están dentro de la industria y por tanto no tienen ese MIA. Esto que también conduce a un reto, ¿no? Y es que también las fases de desarrollo en este tipo de centros tienen un principio y un fin. Estos centros jamás podrán solicitar una autorización de comercialización porque lo primero que te piden cuando solicitas la autorización de comercialización es el número MIA, ¿no? De hecho, nos ha pasado con algún cliente, ¿no? Que han llegado a ese punto
y estaban fabricando en algún sitio que no era laboratorio farmacéutico como tal, y entonces han tenido que dar un paso atrás y hacerse ellos su propio laboratorio y acreditarlo como laboratorio farmacéutico para poder tener un IER, lo cual también tiene cierta lógica, ¿no? Entonces, en este tipo de desarrollos de estos medicamentos, pues hay dos tipos de desarrollos que yo también los veo bastante claros, ¿no? Que es el desarrollo hospitalario y el desarrollo industrial. Como decía al principio del todo, hay mucho desarrollo hospitalario que se puede llevar a la vía industrial, pero hay mucho también que yo no llevaría a la industria, ¿no? Pues por retos tecnológicos, por lo que comentábamos de que hay tratamientos que son más a pie de cama, como es el caso de los CAR-Ts, a día de hoy, que igual se aprende en ese desarrollo, se consigue darle una mayor estabilidad y una mayor caducidad a esos productos, y podemos hablar de otra cosa, pero el de Novartis ahora mismo tiene una logística súper complicada, ¿no? que es a nivel industrial. Necesita tener hospitales, que hay que acreditar al personal que lo maneja, tienes que tener unas condiciones de conservación, etc. Entonces, a nivel laboratorio farmacéutico, es un reto muy importante. Yo eso lo veo más hospitalario, al menos ahora, a día de hoy, ¿no? Y luego hay otras cosas que evidentemente, pues sí, cualquier tratamiento con mesenquimales hoy en día, que sabemos que son bastante seguras, las halogénicas, las autólogas por supuesto, pero las halogénicas también, pues eso sí lo puedes llevar ya a un desarrollo industrial, ¿no? Los vectores virales, los lentivirus, todo eso puede ir a desarrollos industriales y vía laboratorio farmacéutico, pero siempre hay esa parte primera de investigación que corresponde más a ese sector hospitalario y que es totalmente distinto al tratamiento de la industria desde el punto de vista regulatorio. Vale, pues no sé si alguien quiere añadir alguna pregunta más, alguna cuestión a mayores, algo que no haya quedado claro. ¿Sí, Sol? Sí, quizá una precisión, y es verdad que, a ver, cuando estaba en discusión qué se hacía con este tipo de medicamentos, y hubo una enorme discusión a nivel nacional e internacional sobre si quedaban dentro del ámbito de los trasplantes o pasaban a ser medicamentos, es verdad que ahí había, digamos, una frontera que era complicada, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue una decisión de la Comisión Europea el decir, bueno, pues estos medicamentos definidos de esta forma van a pasar a ser regulados como medicamentos. También es cierto, y, bueno, pues lo han comentado todos los ponentes, cuáles son las limitaciones que si se aplica a este tipo de productos la legislación de medicamentos, pues realmente hay cosas que son difíciles de manejar, ¿no? Entonces, yo creo que con la experiencia que tenemos hasta la fecha, también bueno, se ha introducido flexibilidad, como mencionaba Rosana, con las GMPs, pero también es cierto que sí que hay en marcha una cierta idea de que hay que revisar determinados aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor en los próximos años sí que vemos que si realmente algunos de estos medicamentos son prometedores y hay que hacer ajustes en la legislación para permitir, digamos, su manejo, que realmente sea factible, pues realmente también, digamos que se está en ello, ¿no? Cambiar la legislación no es fácil, pero sí que es verdad que hay toda una discusión sobre determinados aspectos y determinados productos que tendrá que hacer bueno, pues que se revisen determinados requisitos para flexibilizar, ¿no? Y también, por otra parte, quiero aprovechar, ya que tenemos aquí este foro, y es, bueno, pues advertir que a veces entre poner la legislación de medicamentos, dejarlo como trasplante o no regulado, pues tiene también sus riesgos, ¿no? Y entonces, pues desde la agencia sí que se ha advertido también en repetidas ocasiones sobre el uso no legal de determinadas terapias, ¿no? Hay quien piensa que por el hecho de hacerse dentro del quirófano sin sacar el producto, sin que haya una fase de cultivo celular, no es considerado medicamento, y no es así.
y todavía nos encontramos con muchas ofertas de tratamientos que no tienen una cobertura legal, ¿no? Entonces, en ese sentido también, bueno, pues que todos aquellos que piensen que puede ser una alternativa, pues por favor que consulten con la agencia antes de someterse a cualquier tratamiento si hay dudas de que esté cubierto por una determinada autorización de uso, ensayo clínico, uso compasivo, etcétera, ¿no? Entonces, el equilibrio es difícil, uno se puede ir hacia un extremo o hacia el otro y encontrar el punto medio donde todos los productos tengan su encaje no es fácil, pero bueno, ahí estamos para intentarlo. Gracias. Bueno, sí que, Mariano, hay aquí una Sí, pregunta que quizás, creo que la estás viendo, quizás es A ver. interesante. Gracias, contenido. Una que preguntan por aquí indicando los requisitos que se exigen para un medicamento de terapia celular para la autorización de uso. Quizás... Muy bueno. Vale, a ver, nosotros que estamos intentando hacer toda documentación para una autorización de uso. Obviamente somos un hospital y es complejísima, también me puedo decirlo, porque nos tenemos que fiar de una directiva. Yo me acuerdo cuando hice una consulta a la agencia sobre el tema, pues yo la llevé en un disco, torpe de mí, en un CD, la entregué en el registro de la agencia y me dijeron, esto tiene formato y nada y está pasando nada más que tienen los ítems que hay en el documento aquel de la directiva europea, que eran 300 y pico páginas, y yo me intenté sacar aquello como pude, ¿no? Entonces, al final me ha tocado contratar a alguien para que me ayude, porque si no soy incapaz de traducir aquello. Vuelvo a insistir, los papeles nos desbordan y sobre todo cuando no entendemos algunos parámetros de farmacología, farmacocinética, es imposible intentar porque no vamos a aprenderlos, o sea, es una locura. Entonces, para una autorización de uso, yo al menos entiendo, y posiblemente tanto Rosana como Sol me puedan rectificar si estoy equivocado, pues lo primero que tienes que tener es, primero, un fármaco que haya mostrado al menos seguridad en estudios previos, en ensayos previos o tratamientos previos de uso compasivo, que las dos formas que podemos ir a tratar pacientes, o en ensayos fases muy tempranas o mediante usos compasivos. Segundo, un centro de producción que esté autorizado, acreditado y que siga unos protocolos que están todos autorizados. Y tercero, algo importante es que el personal que lo va a aplicar, en el hospital que se va a aplicar, esté cualificado y haya demostrado esa cualificación para hacerlo. Yo creo que son los 3 requisitos fundamentales. Y luego que lo que vas a hacer y tratar es una patología en la que ya has demostrado que puede ser eficaz, pero con una N tan pequeña que no llegas a poder demostrarlo, sino tienes indicios de eficacia al respecto. Entonces, eso es un poco mi pensamiento. O sea, cuando yo en una patología he hecho, en nuestro grupo hemos hecho a lo mejor 10, 12 usos compasivos, yo entiendo que la agencia me diga, oye, os estáis pasando. Me parece fenomenal y además muy correcto. Hay que cortar, porque eso quizás sea un abuso de una fórmula. También es verdad que los investigadores públicos tenemos pocas opciones más. Por cualquier tipo de ensayo tiene un coste importante. Entonces, nos quedan pocas opciones para tratar a los pacientes con algo que sabemos que funciona. Y esto puede ser una alternativa. Lo que sí es cierto que yo llevo más de un año intentando hacer la documentación y me está costando muchísimo. Pero vamos, esa es un poco mi impresión. Yo espero ya en 1 o 2 meses poderlo presentar porque estamos prácticamente acabando. Nos queda el prospecto del medicamento, prácticamente. O sea, entonces yo creo que eso es, para mí son los 3 puntos que hay que tener. Producción, demostrar eficacia y seguridad del fármaco que vas a usar y personal cualificado para la aplicación en una patología específica. No sé si igual me he saltado algo, me falta algo, pero eso es mi intención, lo que yo pienso. Bueno, pues Sol, creo Sí. que tú tenías que marcharte. Sí, brevemente, únicamente indicar, entiendo que sobre la autorización de uso puede haber a lo mejor confusión y cuáles son los requisitos. Muy brevemente, contactad con la agencia a través de la oficina de innovación o cualquier otro contacto que podáis tener y hablamos de cada situación concreta, porque en muchos casos es verdad que puede haber soporte bibliográfico, se pueden haber hecho ya estudios no clínicos, etcétera, y cuál sería el estudio clínico más eficaz para conseguir una autorización de uso lo tendríamos que ver en cada contexto y para cada producto, pero de nuevo la agencia está abierta a eso. Y ahora sí que me tenéis que disculpar porque tengo que unirme a otra reunión, pero un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad y de nuevo reiterar nuestra disposición a todos aquellos que tengan consultas o quieran iniciar cualquier proyecto, que estaremos ahí en la agencia para apoyar y colaborar en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Andrea, y a todos. Un placer compartir con vosotros. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias.
Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando el webinar. No sé, Rosana, Enrique, si tenéis alguna cuestión. Yo, por mi parte, ninguna. Agradecer a todo el mundo el tiempo, agradeceros a vosotros poder participar con semejante grupo en un foro así y nada, a disposición de quien considere. Yo, por mi parte, pues lo mismo, a vuestra disposición para lo que queráis, cualquier consulta, cualquier cuestión que queráis aclarar, y desde aquí pues animar a este mundo maravilloso de las terapias avanzadas, porque es maravilloso. Realmente yo llevo en él ya los mismos años que Mariano, que son ya casi 20 los que vamos a hacer con esta guerra. Y para mí personalmente ha sido extremadamente gratificante, ¿eh? Porque lo ves aplicado directamente a los pacientes. Parece que los medicamentos convencionales, con toda la importancia que tienen, es como estar más anonimizados de alguna manera, ¿no? Pero aquí lo vives en primera línea, ¿no? Entonces, cuando trabajas con este tipo de medicamentos para enfermedades raras o para enfermedades que no tienen mucha alternativa terapéutica, pues ahí hay un sentimiento filantrópico, ¿no? Además del profesional que es muy reconfortante. Entonces yo animo a todo el mundo a que entre todos saquemos esto adelante. Por una vez somos los primeros en algo bueno en Europa y eso lo tenemos que llevar a gala y hacer de ello, estar orgullosos de ello y seguir trabajando en ello. También he visto en el chat que gente preguntaba que si hay financiación para empresas pequeñas que quieran trabajar en esto. Nosotros la verdad es que en Gradocel trabajamos con bastantes empresas pequeñas spin-off que hacen un esfuerzo tremendo en meterse en este mundo y yo no os puedo decir exactamente qué ayudas hay, sé que hay algunas, pero quizá también tendríamos que presionar pues entre todos un poco, ¿no? A través de la red de terapia celular, a través de ASEBIO y de organizaciones que están metidas en esto para que los gobiernos también apoyen y favorezcan el crecimiento de este sector, ¿no? Y nada más, agradecer a todos la presencia de muchísima gente, 260 y muchos participantes, que es todo un honor y un placer haber compartido este ratito con vosotros. Muchas gracias. Desde Farmaforum agradecemos muchísimo la presentación que habéis dado y a Sol también, que ya ha salido. Esta presentación que ha estado muy interesante, como tú bien has dicho, Rosana, con una gran asistencia. Muchas gracias a todos por haber estado participando, dándonos vuestras preguntas. Espero que hayan cubierto nuestros ponentes, que yo creo que sí, y de sobra, todas las cuestiones surgidas. Aún así, si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde podéis contactarles para seguir en contacto. Agradecemos también a nuestros patrocinadores que hemos tenido, a Laboratorios Inmereti, a Qualifarma y a Valtria, que los tenemos aquí. Y seguimos adelante con el programa de webinars que seguiremos la semana que viene con uno dedicado al cannabis en el sector farmacéutico. Y nada más desde Farmaforum. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias, por supuesto, a los ponentes que habéis estado magníficos y a Andrea, que ha estado, por supuesto, moderando genialmente esta presentación. Así que nos veremos en el próximo webinar de la semana que viene y recordad también que Farmaforum se celebrará este año los días 3 y 4 de noviembre, así que contamos con vuestra presencia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un placer. Adiós a todos. Gracias.